Cuba, un país ubicado en las Antillas Mayores en el Caribe, un país en atraso total donde no ha habido avance aún pasando el tiempo, un país donde los gobiernos mantienen al pueblo en una crisis terrible, a oscura, un país que el atraso se ve en todas sus cosas, en los vehículos, en los automóviles, en los electrodomésticos del hogar y en cada cosa que ustedes pueden observar en este video. En este video le estaremos hablando de todo referente a Cuba. Brevemente haremos un comentario para que ustedes puedan tener una idea de cómo está ese país hoy día, cómo viven los cubanos, por qué se han tenido que ir a emigrar a otro país. Esto es una recopilación de videos de diferentes youtubers que fueron allá y hicieron el recorrido. Le vamos a hacer este breve comentario. Miren, señores, cómo está viviendo la gente en Cuba. Una calidad de vida terrible. No hay electricidad, el dinero no alcanza, tienen un salario paupérrimo, donde no pueden con eso tener una vida normal. Hay días que no pueden comer como todas las personas normales del mundo. Todo es carísimo. Las únicas personas que pueden tener un poquito más de calidad de vida son las personas que reciben divisas del extranjero. Cuando el cubano sale, no quiere volver a su país. Se lleva toda su familia porque es una vida demasiado terrible. Acá todo es del gobierno. Acá no hay internet. El internet es un caos. Solamente lo tienen unos poquitos ciudadanos y viven en una miseria extrema. Mucha pobreza, mucho sucio, mucha basura, donde se practica el socialismo. El socialismo sería algo interesante porque es para darle a los más necesitados, pero aquí el socialismo no se aplica como debe de ser. La presencia de un sistema de salud en crisis está en Cuba, carente de medicina, especialistas, recursos y con una pésima práctica médica. No garantiza una adecuada atención a la salud de cada ciudadano. La inseguridad, tanto personal como social, ha ido en aumento como resultado de las continuas olas de violencias y crímenes que se originan casi todos los días. A esto vale añadir el incremento de los suicidios, indicador de la inseguridad personal que se vive, la depresión que vive cada ciudadano por esta calidad de vida tan mediocre, la falta de alimento, de una vivienda digna, unidos a la crisis del transporte y los servicios, empeoran aún más la vida de los ciudadanos, de cada uno de los cubanos. Un país de grandes personas, de gente maravillosa, gente hermosa, gente inteligente que tienen que irse a emigrar a otros países para tener por lo menos lo normal que tiene cada persona en un país. Un país donde no se respetan los derechos humanos y libertades individuales. No puede hablar de una vida digna. Grupos de poblaciones vulnerables como ancianos y niños no tienen garantizada una existencia digna. El promedio de vida de la tercera edad continúa decreciendo. Pasa el discurso de los medios oficiales, las mentiras del régimen cubano sobre una realidad de vida óptima en la isla, ya no pueden engañar a nadie. La triste realidad que se vive hoy en la isla es el testimonio más fidedigno de un país que vive en el umbral de la pobreza extrema y con una calidad de vida muy cuestionable. Los cubanos son gente maravillosa que donde se van hacen su negocio, progresan en Estados Unidos y en todas partes que van, porque son muy inteligentes, pero lamentablemente no pueden tener una vida digna en su hermoso país. Una isla tan bella, rodeada de bellas playas y con un clima maravilloso. Y sus ciudadanos tienen que salir a mendigar a otros países o a buscar una mejor calidad de vida, como lo hace todo el mundo, pero ellos lo tienen que hacer con mayor riesgo porque no pueden ni siquiera volver a su país.
Acá podemos ver cómo anda la gente en la calle, se nota la miseria, no hay mucho transporte, todo el mundo tiene que andar a pie. Cuando suele aparecer un bus todo destartalado, dañado, todo deteriorado, tienen que montarse ahí o si no esperar por largo tiempo que llegue un transporte público. Acá todo es del gobierno, las casas, todo. La comida es reducida, te la dan dependiendo de la cantidad de personas que hay en tu familia. Acá todo está deteriorado, no se le da mantenimiento a nada, porque todo es del gobierno, nadie tiene una propiedad privada, no existe. Todo gira en torno al gobierno. Se nota la miseria rampante, nadie puede tener ni siquiera un simple motor, una moto, una pasola. Todos casi tienen que andar a pie. Viven en una miseria terrible. La educación y todo pésimo. Los cubanos tienen que estar buscando siempre una ayuda por algún lado. El peso se ha deteriorado, el dólar ha ido en crecimiento. Para las personas poder comprar cualquier ajuar, tienen que recibir monedas extranjeras para que puedan adquirir algunas cosas básicas para su vida. No todos los días pueden comer un gran almuerzo, tienen que conformarse día a día con cada ración pequeña. Los electrodomésticos ya no están en uso, ya eso está todo en desuso atrasado. Ahora hay una crisis todavía terrible en este año porque no hay combustible, se le hace difícil tener la electricidad y los servicios básicos primordiales para los seres humanos. Y hablemos del costo de vida, mi gente. Calcular los gastos mensuales en Cuba no es tan simple, ya que hay que ver muchos factores. La economía del país hace que los gastos básicos sean un reto para muchos, sobre todo si compramos con el salario medio de la gente. Los precios actuales han cambiado bastante. Si miramos este año y el anterior por lo que está, esto impacta el bolsillo de todos. Para la mayoría, la gran pregunta es si y el ingreso que tienen es suficiente para vivir. Aunque algunos servicios tienen ayuda del gobierno y cuestan menos, la realidad es que no le alcanza nada su dinero que recibe. Cuando vas a comprar alimentos y productos básicos, no te alcanza, especialmente si se considera también los ingresos del sector privado. Vamos a ver en detalle los presupuestos para una persona y luego para las familias extranjeras en Cuba. Los presupuestos básicos para una persona. Definir un presupuesto básico para una persona en Cuba no es fácil. El salario promedio oficial, que se expresa en pesos mensuales, casi nunca dice el costo real. En términos reales de la vida, los gastos básicos como la comida y el transporte pueden pasar a ser una grande del salario. Para cubrir las necesidades básicas, eso decir, dónde vives, qué comes, son cosas simples. No te alcanza ese dinero, y mucho menos para darte ningún lujo de un buen televisor, una buena vivienda, un aire acondicionado, salir a disfrutar con tu familia, irte de playa, irte de paseo. No puede nadie darse ese lujo. Esas son cosas que ya se han convertido en algo para la gente rica de Cuba, para las personas que viajan, para las personas que le mandan su dinerito a su familia. En realidad, la mayoría de las personas en Cuba, incluyendo las familias cubanas,
viven con diferentes ingresos. También dependen mucho de amigos, de la familia y de la ayuda de gente cercana, porque no todos pueden darse el lujo de llevar una vida digna. Y si hablamos del alquiler de las viviendas, una vivienda en Cuba es uno de los primeros pasos al pensar en tu vida en el país. El costo de vida y los precios de alquiler cambian mucho dependiendo de la zona, especialmente cuando se considera el acceso a la educación superior. La Habana suele ser la ciudad más cara para vivir. En esta ciudad, los barrios mejores valorados tienen más demanda, por eso los precios suben mucho. Por otro lado, lugares como Santiago de Cuba y otras provincias que no tienen tanto gente ni turista ofrecen alquileres más económicos. Esto hace que el costo de vida sea diferente al comparar con La Habana, con otras partes de Cuba, especialmente considerando el precio del arroz. Aquí le damos más detalles de cada cosa. Pueden seguir chequeando y viendo con sus propios ojos cómo es que vive la gente. Los precios de alquiler de La Habana, especialmente el centro de La Habana, reflejan su estatus como el centro económico y cultural de Cuba. Para los extranjeros, los alquileres se negocian comúnmente en divisas y un apartamento es una buena zona, puede ser costoso, contribuyendo a un alto costo de vida para quienes eligen vivir allí. En cambio, si buscas una opción más económica, explorar una provincia fuera de La Habana es una excelente idea, aunque no se disponen de cifras exactas para cada localidad. La tendencia general es una reducción significativa en los precios de alquiler, similar a las casas de petróleo de términos de economía. Estos contraste fundamental para entender por qué muchos optan por establecer fuera de la capital, a pesar de que los salarios se pagan en pesos cubanos. Cuba es un país que se ha detenido en el tiempo, que vive en un atraso totalmente, donde tú ves todas sus casas sumamente deterioradas. Hay muy pocas cosas que están en buenas condiciones. Chequen cada detalle para que puedan vislumbrar cómo se ven las ciudades allí, cómo se ve la gente, cómo se notan las calles vacías, con poco tránsito, tanto de personas como de vehículos, porque casi todas las personas han emigrado a buscar mejor vida. Acá están los edificios muy antiguos, edificios ya de tiempo de antes, no se ha ido remodelando nada, todo se ve muy deteriorado aquí, mi gente. Sin embargo, el sector turístico es uno de los más privilegiados. Si vas de paseo, de visita, puedes ir a hoteles muy bonitos, muy lujosos, a pesar de que ahora se han visto afectados hasta los hoteles con estos grandes apagones que está enfrentando la isla debido a la falta de combustible y el bloqueo económico más restringido que ha vivido la isla en todos sus años. Veremos cómo sigue manteniéndose este país, qué harán los gobiernos, si cambiarán la temática, si ayudarán a sus ciudadanos para que las personas puedan tener una vida digna y justa para todo, una vida equitativa como manda el socialismo real, una vida donde la riqueza se reparten entre sus ciudadanos y donde se tienen relaciones internacionales con todos los países para que no exista bloqueo económico. Esperamos que este video pueda ser de su agrado. Sigan viendo, que se suscriban con nosotros, que puedan activar la campanita, que puedan apoyarnos cada día. Como le digo, es una recopilación de videos de diferentes youtubers que hemos tomado imágenes para poder comentarle un comentario breve
donde hasta lo que sabemos de esta hermosa isla, que esperamos que se sobreponga, que sus ciudadanos puedan ya tener una vida como deben de tenerla, ya que han estado sumidos demasiado tiempo en una pobreza extrema y un atraso económico y social muy arraigado desde los tiempos muy remotos. Observen bien, mis amores, la realidad de cómo están construidos esos edificios, lo viejos que son, que necesitan ya que esa isla se renueve, se remodele, que los cubanos puedan ir a tomar posesión de su tierra, que no se la dejen quitar de un solo hombre, de un grupo, sino que ellos como ciudadanos que nacieron allí puedan volver, que Cuba sea libre, que Cuba vuelva a su normalidad, a su libertad que le han robado por tantos años. Esperamos que ustedes nos apoyen, como les digo, que sigan con nosotros viendo cada uno de nuestros videos, que compartan este video y que puedan disfrutarlo y entender la situación económica de esta hermosa isla con sus bellas personas, sus hermosos paisajes, porque eso no se lo quita a nadie, su belleza natural que tienen, lo agradable de la gente, lo cordiales que son. Y para adelante, cubanos, esperamos que puedan ser libres, que puedan tener una vida feliz, plena y en paz, que puedan tener todos los servicios básicos y una remodelación de este lugar. Bendiciones para todos.